Baluarte de la Verdad. Un ministerio sin ánimo de lucro para difundir la sana doctrina, según nos ha llegado por la revelación de Dios, que nos fue dada a través de los santos profetas y apóstoles del Señor Jesucristo, contenida en los 66 libros de la Biblia que conforman las Santas Escrituras, las cuales son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Buenas a todos, Dios continúe bendiciéndoles. Hoy es sábado 4 de octubre del 2025 y este es nuestro tercer podcast para meditar en temas que son relevantes al cristianismo y sobre todo en relación a esta serie de estudios que estamos llevando a cabo sobre judaísmo y sus repercusiones en el cristianismo actual. Ya vimos en nuestro primer podcast la connotación y sobre todo el desarrollo histórico del conflicto árabe-israelí. Luego en el segundo podcast nos adentramos en el movimiento judío-mesiánico y de raíces hebreas que tan común se ha hecho en Cuba y tanto daño está haciendo a la iglesia contemporánea. Y en este tercer podcast vamos a abordar el tema del sábado o el domingo como día del Señor. Ya sabemos que no solo son los judaizantes los que presentan un conflicto con cuál es el verdadero día de reposo para el Señor o el día del Señor. Tenemos a los adventistas del séptimo día, tenemos incluso bautistas del séptimo día. Vamos a abordar hoy por qué ha sido tan trascendente para muchos movimientos cristianos el tema del sábado o del domingo. Bueno, y como en los podcasts anteriores, y este no será la diferencia, contamos también en nuestro estudio de grabación con la presencia de nuestro hermano Raúl Díaz, quien nos va a ayudar a desentramar y desarrollar de una manera expositiva este tema tan controversial en el cristianismo moderno. ¿Es el sábado el día del Señor, como dice el Decálogo, la ley de Moisés? ¿O es el domingo el día que la iglesia eligió para congregarse y celebrar la resurrección y victoria final de Jesucristo? Bueno, hermano Raúl, bienvenido nuevamente. Gracias, hermano, y como siempre es un placer estar aquí y compartir contigo sobre este tema tan interesante que nos incumba a todos, porque en la iglesia ha habido polémica sobre este tema. Bueno, vamos a empezar introduciendo el tema. ¿Puedes más o menos contextualizarnos, ayudarnos a aterrizar este asunto? Bueno, si le preguntáramos a un cristiano cuál es el día del Señor, este seguramente respondería que el domingo. Ahora, la apología de dicha aseveración es algo más compleja y son pocos los creyentes que pueden realizar convincentemente el necesario acotamiento. Y aunque sabemos que todos los días son del Señor, pareciera haber algo especial alrededor del domingo. Algo que cabe aclarar es no confundir el día de Yahvé escatológico, el cual podemos apreciar en 1 Corintios 5:5, 2 Corintios 1:14, 1 Tesalonicenses 5:2 con el día del Señor eclesiológico. Son homónimos, pero con conceptos diferentes. Entonces estamos hablando de que hay un día del Señor que es escatológico y un día del Señor que sería eclesiológico, es decir, uno está enfocado en los acontecimientos de los últimos tiempos, la venida del Señor y estas cosas sería el escatológico, y el eclesiológico es el día que guardamos para el Señor, el domingo en este caso. Así es, el primero hace referencia al juicio final, el día grande y temible de la ira de Dios sobre los impíos. Ese es el escatológico. Así es. El segundo, sobre el cual va este podcast, hace referencia al día de la adoración pública de la Iglesia Universal. Sí, vemos que en el libro de Génesis la Escritura relata que Dios descansó el séptimo día de su creación, no como quien procura aliviar la fatiga del trabajo. El descanso y el refrescarse de Dios significa mucho más. Tiene que ver con su alegría y satisfacción en lo que hace. El salmista escribe: alégrese el Señor en su obra. Salmo 104:31. Dios hace esto dándonos señal de que el fin de nuestra creación es el reposo, la paz. Por tanto, el decálogo mosaico incluía el guardar el Shabbat, día de reposo para los judíos, como la cuarta ordenanza. La tradición hebrea recogida en el Talmud explica lo importante que era para el judío el día de reposo. Y cito: enseñaron nuestros sabios, todo aquel que ora en la víspera del Shabbat y recita el pasaje de las Escrituras, y fueron acabados los cielos y la tierra, Génesis 2:1 y 3. Es considerado como si fuese socio del santo. Bendito sea en la obra de la creación. Cierro cita, Talmud Shabbat 119b. Estos mismos sabios decretaron 39 provisiones para guardar el Shabbat. Ya en los tiempos de Jesús, el Shabbat era un rito religioso que implicaba un gran compendio de tradiciones y costumbres que hacían su observancia un mandamiento sumamente gravoso a su pueblo. Exactamente, estos 39 preceptos los mencionamos en el podcast anterior.
Algunos cristianos del primer siglo, por la confusión propia de la época, también fueron sabatistas, y muchos hoy lo son, como los bautistas del séptimo día que ya mencionamos al principio, la Iglesia de Dios del séptimo día, los cristianos israelíes, etc. El hecho es que este ha sido un tema poco abordado en la enseñanza cotidiana de las congregaciones actuales, y se tiende a pensar que en algún punto de la historia la iglesia simplemente decidió cambiar el sábado por el domingo, y esto sería un dogma que habría que creer arbitrariamente. Pero esto genera algunas dudas en las mentes inquietas de algunos cristianos, que se expresan en preguntas como: ¿es el domingo cristiano el equivalente exacto al Shabbat judío del Antiguo Testamento? ¿Quién cambió el sábado bíblico por el domingo de la iglesia actual? ¿Será esta otra enseñanza heredada del catolicismo romano? ¿Estaremos pecando por no guardar el sábado? Bueno, hermano, sería bueno que hicieras un breve recuento histórico sobre esto. Sí, para hacerlo tendríamos que empezar comentando que la iglesia antiguotestamentaria, es decir, el pueblo judío con fe en que Yahvé enviaría al Mesías, el cual lo salvaría, siempre fue sabatista, es decir, creían en el sábado porque fue lo que recibieron en la Torá de Moisés. Pero en esta época la salvación era mayoritariamente a través de la nación de Israel. Como dice Pablo, la salvación fue primeramente a judío y después a gentil. Como le dijo el Señor a Abraham: en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Así es, primeramente Israel recibe la ley y después a través del Mesías esa ley llega a todas las naciones. Y esa ley incluía la observancia del Shabbat. Si alguien quería ser salvo, debía tener fe en el Dios de Abraham y guardar sus mandamientos, entre ellos guardar el sábado. En el Taná siempre hubo un margen claro de que vendría un Mesías y sería él quien alcanzaría a todas las naciones con su bendición. Venido Cristo, su obra redentora inaugura un nuevo pacto y la era de la iglesia gentil, siendo un gran instrumento para esta la obra misionera del apóstol Pablo. En algún momento del Nuevo Testamento los cristianos comenzaron a congregarse los domingos, y digo en algún momento temprano, no tardío como dicen algunos, porque en el libro de los Hechos, que se escribe antes del año 64, ya vemos cómo se recoge de manera establecida que los cristianos se reunían el primer día de la semana, es decir, el domingo. Esto fue en la conmemoración a la resurrección de nuestro Señor. En conmemoración, como tú decías, de la resurrección de Cristo. Algunos de los primeros cristianos observaban el sábado como día de reposo, pues provenían de la tradición judía y creían que debían seguir guardando la ley, lo cual confundía a muchos gentiles, llevándolos a judaizar, como fue el contexto de los Gálatas. Ahora, es bueno aclarar y quisiera comentarles algo de mi experiencia personal. Yo, al venir de tradición hebrea, guardaba el sábado. Cuando vengo a la fe cristiana, por temor a lo que había aprendido en el judaísmo, llegó el momento en el que recuerdo que guardaba el Shabbat y el domingo. Como que quería quedar bien con los dos lados. Yo decía, guardaré el Shabbat por respeto a las tradiciones de mis antepasados, pero guardo el domingo porque creo que Jesús es el Mesías. Lo hacía porque al ser israelí entendía que debía honrar la tradición de mis antepasados, pero al mismo tiempo entendí que la iglesia, al estar fundamentada sobre el Mesías, debía tener más autoridad que mi tradición. Y esto me causaba un gran conflicto interno, porque tanto el sábado como el domingo para mí eran días sagrados. Fue estudiando el tema en la escritura que entendí que en Cristo habíamos reposado. Pero entiendo que muchos hermanos que vengan de judaísmo como religión, de un contexto en el que, mi familia no era una familia judía tradicional, ni que guardaba la ley, ni nada de estas cosas, solamente era una cuestión de tradición e ideología. Y creo que el poco apego de mi familia fue algo que me ayudó a hacer esta transición, a dejar el sábado y asumir solamente el domingo. Claro que en un contexto en el que la familia no solo sea israelí, sino que también sea judía de fe, va a ser más difícil que en el caso mío. Solo digo que Cristo es el verdadero día de reposo y quien ha entrado en él ha reposado de sus obras. Fue el texto que me transformó a mí en Hebreos capítulo 4 para definitivamente dejar de guardar el Shabbat y entender de que ya Cristo fue mi Shabbat. Ahora, no a todos los israelíes, y mucho menos a un israelí que viene de una familia que realmente sea muy apegada a la Torá, es muy difícil que cambie esto. Por lo general van a seguir guardando el Shabbat, lo cual no debe ser juzgado porque estas personas no se están justificando por la ley como si harían los judaizantes, que sin ser judío y sin tener esa tradición la asumen como propia. Eso sí habla de quien busca justificarse por la ley, y ahí sí cabría el texto de Pablo de que quien busca justificarse por la ley de la gracia han caído. Pero a estos judíos del primer siglo le pasa como a mí, que entendían que debían seguir guardando su tradición, aunque sabiendo que la justificación no les venía de ahí, sino de Cristo. Ahora los apóstoles en el concilio de Jerusalén sí dejarían claro, y esto transformó también mi vida,
que los 4 preceptos del cristianismo estaban en abstenerse de fornicación, ídolos, ahogado y sangre. Y luego el comentario del apóstol de que no iban a poner sobre la iglesia gentil una carga que ni ellos ni sus padres habían podido llevar. De esta manera entendemos de que la ley de Moisés y la tradición judía no son eficaces para salvar a nadie. Por eso yo la dejé. Ahora, hay quienes no lo ven de la misma manera y les cuesta más trabajo. Mientras que sea el observar una tradición y no estén buscando detrás de ese punto judaizar a los hermanos o poner carga que los apóstoles no pusieron sobre la iglesia gentil, se puede respetar a un hermano que guarde el sábado porque viene de una tradición israelí y en muchos casos practicantes de la fe judía. Sin embargo, vamos a dejar claro que en el libro de los Hechos sí se enfatiza que la mayoría de cristianos se reunían el domingo, el día del Señor, pues estaban convencidos de que lo acordado en el concilio apostólico de Jerusalén, Hechos 15. exacto, había dejado la ley sin efecto sobre el mundo gentil. Y si los gentiles serían salvos por la fe sin las obras de la ley, y los judíos tampoco habían podido guardar la ley, de más está ese énfasis. Entonces queda claro que para la iglesia cristiana el camino hacia la salvación no sería a través de la ley, sino de la fe. Entonces esto pudiera hacer pensar a muchos que la iglesia del Antiguo Testamento sí se justificaba por la ley. De hecho, hermano, esto es una conclusión muy importante, porque hasta hoy en día se sigue pensando en muchas iglesias, no doctrinalmente, claro, tú vas a nivel de confesión y de credo y te das cuenta que ninguna iglesia cree eso, pero a nivel de hermanos, a nivel de conversación en la iglesia, sí la gente piensa en que los judíos se justificaban por la ley, pero no, Pablo deja claro que ningún hombre pudo ser justificado por la ley excepto Cristo, porque la misma escritura te dice que si te haces transgresor de un mandamiento, automáticamente te conviertes en transgresor de la ley, lo cual dice que de nada te sirvió haber guardado todos los otros. Ese es el análisis que hace Pablo en el Nuevo Pacto. Exactamente. Tenemos claro, a la luz de lo que veían los apóstoles, la iglesia gentil, tanto como la antigua iglesia judía, caminaban por fe, evidenciándose en el Salmo 51. David es consciente de que ha transgredido la ley de manera completamente injustificable, habiendo fornicado con la mujer de su prójimo, habiendo forzado la muerte de ese prójimo, habiendo corrompido al general de su ejército, Joab, para que pusiera en un acto homicida premeditado. Joab coloca por orden de David a Urías en la primera línea de batalla para que muriera, y después de David ser consciente por la profecía de Natán de que había transgredido de una manera colosal la ley de Dios en este tema, en vez de justificarse como lo haría un israelita en aquel momento histórico, él dice: no derramaré ríos de aceite, no ofreceré millares de corderos por mi pecado, sino que el corazón contrito y humillado es lo que buscaba el Señor. El Salmo 51 es la clara evidencia de que la justificación venía por el arrepentimiento y la fe en Yahvé. David era rey. Claro, lógicamente, él tenía todos los recursos para hacer la ceremonia que quisiera. Y no busca hacer la ceremonia, porque nos enseña que Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos hace entender sabiduría. Es la conclusión que llega en el Salmo 51, guiándonos a que nadie sería justificado por los holocaustos, nadie sería justificado por guardar la ley, porque todos éramos transgresores. Nuestra única esperanza, y fue a lo que se aferró David, es que seríamos justificados por la fe, la cual se evidenciaría a través del arrepentimiento. El corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Ese es el punto que entendió David, y para mí el mayor aporte que se hace a la teología desde el libro de los Salmos. Bueno, hemos llegado aquí a la conclusión de que evidentemente la iglesia del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento son justificados solo por fe. Exactamente. Éramos justificados por obra, pero por la obra perfecta de Jesús en la cruz, y a través de la sustitución y de la imputación, Él es nuestro sustituto en la cruz, llevando la culpa que nosotros merecíamos, y es quien nos imputa, es decir, quien nos da su justicia, quien añade a nuestra cuenta su justicia de haber cumplido la ley. Así somos justificados por la fe en que Él nos sustituyó en lugar de nuestra maldad, y que al mismo tiempo nos sustituyó en una obediencia perfecta a la ley de Dios. Pero esta transacción solo puede lograrse a través de la fe. A través de la fe yo creo que yo no puedo guardar la ley, pero que Cristo, quien la guardó perfectamente, la guardó en mi lugar. Exacto. Y a través de la fe yo entiendo de que yo merecía morir en la cruz, pero que Dios es justo porque Cristo murió en la cruz en mi lugar. Es la fe la que me permite hacer estos dos puentes, uno de sustitución y otro de imputación.
Y volviendo al contexto histórico, nos habíamos quedado en el Concilio de Jerusalén realizado por los apóstoles aproximadamente en el año 49 de la era cristiana. Vemos como los apóstoles dejan claro el tema del judaísmo y que la iglesia interpretaría la ley mosaica distinto a como lo había hecho la fe judía. Y sería en el año 363 de la era cristiana, ya con la iglesia imperial después de Constantino, donde los cristianos se volverían a reunir para tocar nuevamente el tema del sábado. Y sería en el canon 29 del Concilio de la Odisea donde se prohibiera definitivamente para todo cristiano la reunión el sábado. Esto porque después de la diáspora de Adriano, los judíos fueron esparcidos a diferentes lugares y muchos, viendo profecías de Jesús cumplirse como la destrucción del templo y tantas otras, optaron por el cristianismo y decidieron seguir guardando las tradiciones judías, como decía que era muy común en esos tiempos. Y la iglesia tiene que definir de que los judíos ahora convertidos a Cristo debían guiarse por la ley de la iglesia, no por la de la tradición judía. Y la iglesia no se reunía para celebrar el Shabbat, porque había comprendido, como decía el libro de los Hebreos, capítulo 4, Cristo era el verdadero reposo. Y a nosotros depositar nuestra fe sobre Él, hemos reposado de nuestras obras. Entonces, el cristiano no guarda el día de reposo. El cristiano vive en el día de reposo, que es Cristo. Nosotros, cuando nos reunimos los domingos, no estamos guardando el día de reposo. El domingo no es el Shabbat cristiano. El domingo es la celebración de la victoria de Jesucristo sobre la muerte en nuestro lugar. Bueno, hermanos, muy importante esta aclaración, porque es poco conocida en el mundo cristiano. Exactamente, la iglesia cree que el domingo es el Shabbat, que nosotros cambiamos el sábado por el domingo y nosotros nunca cambiamos el sábado por el domingo. El sábado tenía un objetivo, era apuntar hacia la paz y hacia el reposo. Y en Cristo tenemos paz y tenemos reposo, de tal manera que lo que estamos celebrando el domingo es la victoria de Cristo, la resurrección. Así es. Bueno, y siguiendo con este recuento histórico, pudiera seguir mencionándote que los sabatistas a menudo citan que fue el emperador Constantino quien en el 321 ordenó el domingo como día del Señor. Pero eso no es del todo así. Constantino era un emperador romano, no un líder eclesiástico. La iglesia estableció el domingo desde los tiempos apostólicos del libro de los Hechos, como veníamos mencionando. Constantino en sus días decretó, como autoridad civil que era, a los súbditos del Imperio Romano que el domingo sería observado como el día de reposo civil obligatorio. Él generalizó una práctica de la iglesia a todo su imperio, no impuso una ley a la iglesia, fue al revés. Pasado el tiempo, según el texto Catecismo Doctrinal, el Concilio de Trento transfirió oficialmente en el 1566 el descanso al primer día. Hermano, ya para 1566 la reforma llevaba años caminando. Sí, exactamente. De hecho, el Concilio de Trento es un movimiento de la Iglesia Católica conocido como la Contrarreforma, porque buscaba precisamente frenar el crecimiento del protestantismo. Lo interesante de esto es que la iglesia había guardado el domingo de una manera tan mayoritaria que nunca necesitó de un edicto oficial para obligar a los fieles a reunirse el domingo. Si esto hubiese sido un problema para la iglesia, lo hubiesen resuelto desde los tiempos de Constantino o incluso anterior a Constantino. Hubiésemos encontrado a los padres de la iglesia como Ireneo, Tertuliano, Policarpo, Orígenes, Atanasio, Agustín, Jerónimo y otros. Los hubiésemos encontrado enfatizando la importancia del domingo. Sin embargo, no lo hacen porque para la iglesia lo normal era reunirse el domingo. De tal manera que cuando viene Constantino, él lo que hace es generalizar a todo el imperio lo que ya la iglesia guardaba. Y entonces es para el año 1566 cuando la iglesia católica plasma oficialmente que sí, el día que nos reunimos es el domingo. Algo que nunca había sido necesario aclarar porque sencillamente se había guardado en la práctica. Lo que estableció el Concilio de Trento, y cito, fue: complace a la iglesia de Dios que la celebración religiosa del día del Shabbat se debe transferir al día del Señor, el domingo. Cierro cita. Aclaro que el concilio que cité anteriormente de la Odisea en el 363 fue un concilio ecuménico. La iglesia era una. Aún la iglesia en ese tiempo estaba definiendo el canon bíblico. Estaba Jerónimo de Estridón y Agustín de Hipona todavía debatiendo el tema de cuál era el canon bíblico. Así que todo lo que se definió en esos concilios tenía un valor universal, porque era la iglesia unida. Ya lo que te comento ahora, que ocurrió en el 1566 en el Concilio de Trento, ya la iglesia a mediados del siglo XI tuvo el gran cisma, que fue cuando se dividió la iglesia occidental de Roma de la iglesia oriental de Alejandría. Es decir, la iglesia ortodoxa se separa de la iglesia católica. Este concilio de Trento es exclusivo de la iglesia católica. Son los católicos los que doctrinalmente ven el domingo como una sustitución del Shabbat.
es el equivalente para ellos. Por eso ellos lo abordan desde el tema de los 10 mandamientos. Ahora, Lutero y los padres de la Reforma Protestante, Lutero, Zwinglio, Calvino y posteriormente la iglesia protestante y evangélica, lo definimos de otra manera. Nuestros teólogos definieron que cuando nosotros leemos en los 10 mandamientos que santificaremos el día del Señor, es decir, el Shabbat, lo hacemos en Cristo. No lo hacemos el domingo cuando nos reunimos en la iglesia. Claro, hay congregaciones de tradición reformada o incluso carismáticas que sí creen en una sustitución a la usanza católica. Ahora, nosotros defendemos como punto histórico que no hubo una sustitución, sino que la iglesia reconoce que nuestro reposo, nuestro Shabbat, está cumplido en Cristo y que lo que celebramos, lo que santificamos es la resurrección del Señor, la victoria del Señor. Y vuelvo a recalcar esto para que no caigamos en la trampa católica de un argumento tan endeble como que se cambió el domingo por el sábado, porque ahí haría falta contestar muchas cosas. Los padres reformadores y la teología histórica del cristianismo protestante sí define de que el reposo es Cristo y que nuestro día litúrgico es el domingo en conmemoración de la victoria de Cristo, de la resurrección. Así que lo acordado por los católicos en Trento, en la Contrarreforma, no tiene ningún tipo de valor. De hecho, es lo contrario a lo que cree la iglesia protestante. Es muy probable que debamos el fin de semana actual a la tradición judeocristiana, pues los gobiernos civiles decían, si los judíos guardan el sábado y los cristianos el domingo, pues perfecto, ni sábado ni domingo se trabaja. Lógicamente hubieron excepciones como la Revolución Francesa, el partido nazi y el partido bolchevique que no respetaban estos acuerdos. Sin embargo, ahí sigue el domingo como día de descanso universal. Ahora sí, hermano, ¿pudieras abordar el tema desde la teología bíblica? Sí, hagamos una breve reseña de lo que indica la palabra de Dios. Bajo el antiguo pacto con Israel, Éxodo 19, Hebreos capítulo 8, versículos 6, 7 y 13, la observancia del sábado era muy estricta. Los hebreos y sus descendientes tenían prohibido por Dios el trabajar ese día, y aún más debían dejar descansar a todos en sus hogares, sirvientes, ganados y también los extranjeros. Éxodo 20:10. En la Torá, el Pentateuco, hay leyes muy fuertes tocantes al Shabbat, que su transgresión se castigaba con la pena de muerte. Ejemplo, si alguien recogía ramas el sábado para encender un fuego, Números 15, del 32 al 36, Éxodo 35, del 1 al 3, debería morir. Éxodo 31, del 14 al 15 y del 35, versículo 2. El rigor era parte de la enseñanza divina de Israel y tenía como fin conducirlos hacia el Mesías, Gálatas 3:24, quien era la propiciación expiatoria que pondría fin al antiguo pacto de la ley. Hebreos capítulo 7, versículos del 11 al 12, 18 y 19, Hebreos capítulo 8, del 7 al 13, y nos llevaría al nuevo pacto de su gracia. Ahora, con respecto a la iglesia no judía, ¿qué ordenaron los apóstoles? Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Hechos 15, del 13 al 14, del 19 al 24 y del 28 al 29. Lo antes expuesto está tan claro que no amerita comentarios. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, el primer día de la semana, las cosas cambiaron.
Cristo, el segundo Adán, cumplió, Juan 19:30, la obra que el primer Adán falló en hacer, Romanos 5, del 12 al 19. Un domingo fue el día en que nuestro Señor resucitó entre los muertos. Juan 21, comparar con el Salmo 118:24. Al domingo se le llama el día del Señor. Apocalipsis 1:10, comparar con 1 Corintios 16:2. Un domingo fue el día en que el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Hechos 2 del 1 al 36. Debido a estos eventos cruciales, la iglesia determinó espontáneamente que para los cristianos bajo el nuevo pacto, el día de adoración y celebración de la gracia del Señor en Jesucristo sería el primer día de la semana, el domingo, por su resurrección. En este día se nos recuerda y participamos en la gloriosa realidad de que hemos entrado en el reposo de Dios, Mateo 11:28 y Hebreos 4:10, y que esperamos la experiencia de la plenitud de este descanso en la eternidad, en los cielos nuevos y la tierra nueva, Apocalipsis 21:22. Ahora nos reunimos colectivamente para adorar y disfrutamos de un anticipo de nuestro descanso eterno, y luego salimos al reino de este mundo para trabajar durante 6 días. Apocalipsis 1:10 es un texto clave y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La expresión el día del Señor es traducida como domingo por algunas versiones. Biblia textual, Septuaginta, Nuevo Testamento, Pablo Beso y traducción lenguaje actual. Esto se debe a la gramática griega. El apóstol Juan se refiere al día del Señor en el griego como Kyriaki Himera. Kyriaki significa Señor. Más adelante se convirtió en la palabra griega para el domingo. La traducción al latín del término griego Kyriaki Himera es Dominicus Dies. Las lenguas procedentes del Imperio Romano Occidental, como el español y el italiano, tomaron la palabra Dominicus como nombre del primer día de la semana. De allí la palabra domingo, día del Señor. Hermano, ya visto estos argumentos bíblicos, sería bueno que abundaras en otros. Sí, pudiéramos mencionar que hay quienes suponen que el día del Señor es el equivalente del Nuevo Testamento al Shabbat, como decíamos anteriormente, o día de reposo del Antiguo Pacto. Pero debiéramos aclarar algunos factores. Y me tomo el tiempo para volver a lo mismo porque esto es lo más importante del estudio, que se entienda de que nosotros no estamos guardando el día del Señor como en el Antiguo Pacto. Nosotros no tenemos el Shabbat cristiano porque es una doctrina que está haciendo mucho daño actualmente. Exactamente. La iglesia protestante no tiene Shabbat cristiano. El domingo no es nuestro Shabbat. El domingo es nuestro día de celebración y victoria. Uno de estos factores es que Dios instituyó el día de reposo para la nación de Israel. Sin embargo, en el Concilio de Jerusalén, abordado anteriormente, los apóstoles no lo incluyeron como algo aplicable al mundo gentil. Un segundo argumento es que esta ordenanza vino, entre otros propósitos, para celebrar la liberación del pueblo hebreo de las manos del imperio egipcio. Deuteronomio 5:15, el mismo versículo lo aclara. El tercer argumento es que el Shabbat judío comienza el viernes con la puesta del sol y termina el sábado al atardecer. Y debía ser un día para no hacer ningún tipo de trabajo, simbolizando el reposo del Creador, el séptimo día de la creación, en Génesis capítulo 2, del 2 al 3, Éxodo 20:11, 23:12, etc. El día de reposo fue una señal especial para los hebreos que habían sido separados por ser seguidores del Dios Altísimo. Al guardar el día de reposo les ayudaría a distinguirse de las naciones vecinas. Sin embargo, en ninguna parte de la Escritura se considera el día de reposo como el día del Señor. El término día de reposo todavía se usaba dentro de la comunidad judía en los días del Nuevo Testamento. Y tanto Jesús como los apóstoles lo mencionaron en Mateo 12:5, Juan 7:23 y Colosenses 2:16. El domingo fue el día en que nuestro Señor resucitó de los muertos. Un acto que separó por siempre el cristianismo de cualquier otra religión. Juan 20:1. Desde ese momento los creyentes se han reunido el primer día de la semana para celebrar la victoria de Jesucristo sobre el pecado y la muerte. Hechos 27 y 1 Corintios 16:2. Aunque Dios designó el Shabbat como un día santo, Jesús demostró que Él era el Señor del día de reposo. Mateos 12:8. Y no condenó a sus discípulos por recoger espigas ese día. Mateos 12:1, Marcos 12:23, Lucas 6:1. Los discípulos hicieron algo condenado por la ley mosaica, Números 15, 32 a 36, y Jesús lo aprueba y da una enseñanza del tema. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre?
cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mateos 12, de 3 al 8, demostrando así que el nuevo pacto es superior al antiguo. En otra ocasión, Marcos 2, 23 a 27, Jesús dijo que no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. El guardar la ley no puede justificar a nadie. La humanidad pecaminosa puede ser declarada justa solo a través de Jesús. Romanos 3, 28. Pablo hace eco de esta verdad en Colosenses 2, del 16 al 17, cuando escribe: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, haciendo entender el apóstol con claridad que el sábado es solo sombra de Cristo y el nuevo pacto. Llegada la era mesiánica y la inauguración de la iglesia, lo que era en parte, lo que eran sombras, ya no es necesario. El día del Señor se considera normalmente como el domingo, no por tradición católica, sino por práctica de la iglesia en la era apostólica. Pero no se trata del equivalente directo para el día de reposo judío o Shabbat. En otras palabras, y vuelvo a repetir, el domingo no es el día de reposo cristiano. Aunque no estamos bajo la ley, sí, debemos apartar un día para la comunión, la edificación, el descanso y orar al Señor, quien murió y resucitó por nosotros. Romanos 6, 14 y 15. Como seguidores de Jesús y nacidos de nuevo, somos nuevas criaturas libres para adorarlo en cualquier día en que nuestra conciencia lo determine pertinente. Romanos 14, Pablo da una clara explicación de cómo los cristianos pueden lidiar con este tema. Los versículos 5 y 6 dicen: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Como decíamos al principio, algunos judíos mesiánicos, israelíes, como el caso mío, que sí venimos de una tradición, pueden desear continuar considerando el día de reposo o el Shabbat como santo, por causa de la herencia judía. Esto no estaría mal si eres israelí que te has criado bajo estas tradiciones. Para ti sería muy difícil renunciar a una de estas tradiciones y no serían dañinas mientras que no trates de imponerla a otros y mientras también celebres el día de la resurrección de Cristo. Incluso algunos cristianos gentiles se unen a sus hermanos judíos para guardar el sábado como una forma de honrar a Dios. Y vale la pena mencionar que el día de la semana no es el asunto más importante, sino la motivación en el corazón detrás de esa elección. Si el legalismo o el guardar la ley motiva la elección de observar el sábado como día de reposo, entonces esa elección no se hace con una actitud correcta de corazón, como dice Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Cuando nuestros corazones son puros delante del Señor, somos libres para adorarlo el sábado, el Shabbat, o el domingo, el día del Señor. Pero un principio fundamental es no juzgar y no imponer el día de adoración sobre los otros hermanos. Jesús advirtió en contra del legalismo cuando citó al profeta Isaías: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mateo 15 del 8 al 9, ver Isaías 29:13. Dios no está interesado en que guardemos los rituales, normas o requisitos. Él quiere corazones que estén en comunión y alineados a su amor y su gracia. Ya sea el día sábado, día de reposo, o el domingo, día del Señor, y todos los días de la semana. Hebreos 12, del 28 al 29, Salmo 51, del 15 al 17. Lo que queremos decir acá, a modo de resumen, es que la iglesia percibió que el reposo al cual apuntaba el Shabbat judío se cumplía en Cristo
Y en nosotros entrar al nuevo pacto en la sangre de Cristo por la fe, hemos cumplido la ley y hemos reposado de nuestras obras. Hemos creído que en Él hemos entrado en el reposo del Señor. Ahora, por la necesidad eclesiástica de reunirnos un día para públicamente adorar y proclamar la victoria de Cristo sobre la muerte, la iglesia del libro de los Hechos asume tomar el domingo, dado que es el día donde se cumple la profecía de la resurrección. El Señor resucitó un domingo. Y desde la iglesia de los Hechos, la iglesia católica, la iglesia protestante, hasta la iglesia contemporánea actual, se ha guardado el domingo. Siempre han existido personas que han enfatizado el sábado. Y aquí es donde viene la confusión. Porque si alguien por motivos de conciencia, cuando lee Deuteronomio 5, Éxodo 20 y ve que hay que guardar el sábado y siente que eso es para él, y por más que se le explica, su conciencia sigue cautiva a este mandamiento. Como nos dice la palabra, lo que no proviene de fe es pecado, y él quiere, motivado por la obediencia que siente hacia el Señor, guardar ese día, no es esto razón suficiente para condenarle como hereje o llamarle un falso hermano. No, mientras que él lo haga como parte de su culto privado del Señor y no imponga eso a la Iglesia Universal o no critique a quienes guardan el domingo aplicando el principio de la libertad de conciencia que tanto ha edificado la Iglesia cristiana expuesto por Pablo en Romanos 14, no hay ningún tipo de problema para condenarlo. Es un hermano que prefiere guardar el sábado y esto no nos afecta, como dice el mismo texto, y el que hace diferencia entre día y día, para el Señor lo hace, y el que no lo hace, para el Señor no lo hace. Pero hay otro grupo que sí son sectarios, entiéndase, movimiento de raíces hebreas, adventistas del séptimo día. Estos sí son herejes, personas que creen que el guardar el sábado es tan importante que quien no lo hace está mal. Estos son ignorantes de la tradición de la iglesia, de la doctrina bíblica, y que en el cristianismo no se sustituye el sábado por el domingo, sino que el día del Señor celebra algo muy distinto al reposo judío. Nosotros celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Claro, detrás de esto lo que hay es un trasfondo de tratar de reivindicar la ley, de crear un sistema legalista en el cual el sábado habría que cumplirlo porque ellos sí nos condenan a nosotros como herejes. Incluso una abominable mujer como es Ellen de White, una hija del diablo, llegó a decir que nosotros al guardar el domingo lo que estamos es guardando la marca de la bestia sobre nuestras vidas. O sea, lo establecen como dogma y para colmo toman a Ellen de White como referencia. Exactamente, los adventistas acostumbran a hacer esto. Claro, ellos lo hacen porque tienen una autoridad aparte de la escritura, y es que como los testigos de Jehová ven todo a través de los lentes de la Watchtower, esta gente lo ven a través de Ellen de White. ¿Qué te parece si el próximo podcast lo dedicamos a esta mujer? Sería bueno. Vamos a aclarar entonces el próximo podcast como continuación de este. ¿Quién fue esta señora, esta falsa profetisa? Así es bueno comprender esto porque muchos incluso la tienen como profeta del Señor y esto es una falsedad. Sobre todo por el tema de que veo que muchos cristianos llaman a los adventistas hermanos. Y claro, yo puedo creer que dentro de los adventistas hayan gente que sean salvas porque no se han contaminado lo suficiente con las herejías demoníacas de Ellen de White. Como mismo puedo encontrar personas salvas dentro de los judaizantes mesiánicos como mismo puedo encontrar personas salvas dentro de los católicos romanos que no han entregado su corazón a la idolatría y que les tiene sin cuidado todas estas tradiciones papales y todas estas cantidades de herejías. Sin embargo, como movimiento, son heréticos. Bueno, si eres adventista y estás escuchando este podcast, te invitamos a que estés pendiente de la próxima publicación. Exactamente, abordaremos la persona histórica de Ellen de White y su doctrina y el movimiento adventista. Porque a nosotros no nos gusta mencionar o hacer acusaciones sin fundamentarlas. Así que si hemos dicho abiertamente que Ellen de White es una falsa profetisa, pues tenemos que demostrarlo. De la misma manera, si hemos dicho que los testigos de Jehová son herejes, tenemos también que demostrarlo. Y lo haremos en los próximos podcasts, Dios mediante. Bueno, vamos a resumir ya esto. Vamos a resumir lo que hemos hablado hoy. Así es. Existe un día del Señor escatológico, juicio final y otro eclesiológico para la adoración y la edificación en coinonía de la iglesia. Ahora, volviendo a las preguntas iniciales del podcast, ¿es el domingo cristiano el equivalente exacto al Shabbat judío del Antiguo Testamento? Las escrituras en ningún texto enseñan tal doctrina. Según la ley sinaítica dada a Israel, ellos debían guardar el Shabbat, sábado, como parte de los 613 mishbot, siendo el Shabbat parte de la ley ceremonial del pueblo hebreo. Y toda la ley ceremonial es sombra y señal del Mesías. Colosenses 2 del 16 al 17.
Venido él, lo que en parte y señal ya queda sobrante, pues ha cumplido su objetivo. Primera de Corintios 13:20, como dice la Escritura, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar al segundo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8, 6, 7 y 13. En el concilio de Jerusalén, Hechos 15, los apóstoles dejaron fuera el día de reposo judío. El día del Señor es otra cosa. Es algo que vino con la iglesia del nuevo pacto a razón de la resurrección del Señor un domingo. ¿Quién cambió el sábado bíblico por el domingo de la iglesia actual? La iglesia nuevotestamentaria, Hechos 27 y 1 Corintios 16:2. ¿Será esta otra enseñanza heredada al catolicismo romano? Como ya vimos, en las mismas escrituras se recoge que la iglesia se reunía el domingo casi 300 años antes del catolicismo romano, Constantino y la iglesia imperial, y 1400 años antes del concilio de Trento. Bueno, hermano, viene la pregunta del plato fuerte. ¿Estaremos pecando por no guardar el sábado? Definitivamente no. De hecho, el día bíblico del Señor es evidentemente el domingo, aunque la escritura también da cierta licencia y libertad de conciencia a aquellos hermanos que por problemas de interpretación bíblica están convencidos honestamente en su conciencia que deben celebrar el día del Señor otro día de la semana. La escritura es enfática en mencionar que el pecado radica en el corazón de quien se levanta para condenar al hermano que no cree como él, o en quienes imponen sus convicciones sobre el día de adoración a otros hermanos en la fe, violentando la libertad de conciencia y la preeminencia del amor cristiano. Para concluir, en otras palabras, el día de reposo fue dado como una señal a los judíos de que vendría el Mesías, el cual sería el pacificador. Una de las profecías mesiánicas más grandes, la profecía del cetro de Judá, dada por Jacob en el capítulo 49 del libro de Génesis, dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Y quién es Silo? Bueno, se interpreta que esta es una forma de referirse al Mesías. Ahora, la palabra Silo tiene una raíz hebrea muy relacionada con la palabra Shalom. Shalom es paz o pacificador, así que Silo pudiera ser el pacificador. ¿Y quién sería este Mesías pacificador? Este Mesías pacificador es Cristo. Así que el antiguo pacto lo que nos indicaba era que ellos guardaban el día de reposo porque solamente Silo, el Mesías, haría reposar a Israel de sus obras y haría reposar también al Creador. La obra de Yahvé, después de la caída del hombre, después del desastre adámico en Génesis 3, con la caída del hombre en el pecado, la creación no hallaba paz y sería el Mesías Jesucristo, simiente de la mujer, postrer Adán, según 1 Corintios 15, quien traería la paz, y en él reposaba Yahvé de su obra, reposaba el pueblo de Israel, pues dado que el fin de la nación del pacto antiguo testamentario era ser la antesala del Mesías, llegado el Mesías, ya cumplida la promesa de que en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, entendemos que Hebreos 4 presenta a Cristo como el verdadero día de reposo. Y el mismo Señor reclama esa autoridad cuando le dice a sus coterráneos: yo soy Señor aún del día de reposo. Ahora, el domingo que guarda la iglesia es la celebración de que Cristo ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, y es rey, profeta y sacerdote de la iglesia de ayer, de hoy y por siempre. Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes. Mi nombre es William Reiné y mi hermano Raúl Díaz. Estamos aquí para seguir compartiendo con ustedes temas de interés y edificación para la iglesia. Sí, es un gran placer compartir este tiempo de edificación. Solo me resta exhortarles que apoyen este contenido en las redes sociales. Esto es muy importante para que el algoritmo de las redes recomiende nuestro contenido y podamos llegar a otros hermanos que también lo necesitan y les sirva de edificación para su iglesia. Bueno, Dios continúe bendiciéndoles. Nos encontramos la próxima semana para compartir sobre otro tema de su interés.